Buenas tardes, familia. Amén. Estoy muy animado de estar acá con mi familia acá en Lima. Amén. Y esta semana fue muy especial, en especial este viernes, cuando tuvimos nuestro devocional universitario. Tuvo un juego que no sé quién organizó, creo que fue Lili con Apolo. Fue muy chévere. Y tiene una sesión de este juego y que tenían preguntas generales, como quién fue presidente de Perú en 1900 no sé qué, pero también tenían preguntas que eran específicas sobre las personas que están aquí. Y me preguntaron a mí, me tocó a mí, ¿cuál es el segundo apellido de Carmen? Yo no sabía eso. Y sé que pasa, pero ese no es el segundo apellido de Carmen, ¿no? Pero creo que fue a Pablo que tocó a él y preguntaron a él, ¿cuál es el plato favorito de Danilo? Si preguntaran eso a mí, yo no sabría contestar. Pero él contestó, creo que fue arroz con pollo, ¿no? Y aunque es muy rico, no es mi plato favorito. Mi plato favorito, bueno, hasta 2 semanas atrás, o era lomo saltado o ají de gallina, que es increíble. Pero 2 semanas atrás conocí un plato increíble, llamado arroz con mariscos. Mira, ceviche es muy rico, pero arroz con mariscos es otro nivel, ¿no? Y tú pones unos ceviches ahí en el medio también. Pero con el tema, si yo no sé el segundo apellido de Carmen, no significa que no conozco a Carmen. Pero si sé también el apellido de Carmen, no significa que la conozco también. Si Pablo sabe que mi plato favorito actualmente, no sé, no comí todos, es arroz con mariscos, no significa que uno conoce profundamente a otra persona. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Qué tú sabes, por ejemplo, de Donald Trump? Muchos de nosotros, ¿quién es este chico? El presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero las cosas que tú sabes de Donald Trump, ¿quién las contó? ¿Fue él? ¿Tú has leído en un libro que él escribió? ¿O tú has hablado con él? ¿O fueron noticias o la opinión de que este canal de televisión o que otro grupo de personas habló? No necesariamente si sabemos alguna información de él, es verdad, puede ser, pero está lejos de conocer profundamente a una persona. ¿Qué tú sabes de Vizcarra? Creo que más personas conocen a este, ¿no? Yo no conozco nada de Vizcarra. Sé que él es presidente de Perú, ¿no? Pero si tú sabes el apellido de Vizcarra, o quizás si Vizcarra ya es tu apellido ahí, ¿no? No significa que tú sabes profundamente sobre él. La pregunta principal, porque estamos acá en un servicio, ¿no? ¿Qué tú has escuchado sobre Jesucristo? No necesariamente es el Jesucristo que ha vivido acá en la tierra y ha sido muerto por tus pecados. Las informaciones que tú sabes, ¿de dónde ha venido? ¿Tú has leído en la Biblia por sí mismo para escudriñar y tener convicciones? ¿O fueron las cosas que tu padre habló, que tu pastor habló, que tu abuela habló? Vamos, hermano. ¿Qué son las cosas que realmente conocemos sobre Jesucristo? Vamos a Hechos capítulo 17. Vamos, Daniel, muy bueno, hermano. Como discípulos, tenemos que saber memorizar esta escritura. Hechos 17, versículo 10. Vamos, Daniel. ¿Estamos todos ahí? Vamos, Danilo. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimiento más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Acá dice que este grupo de personas, los bereanos, los de Berea, diferentemente de lo que tenía pasado en Tesalónica, los tesalonicenses, este grupo estaba ávido, estaba con ganas de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente estaba Pablo, Silas, dime más, ok, yo creo todo lo que están hablando. No, ¿qué estaban haciendo? Examinando las escrituras para ver si tú eres a sí mismo. Como discípulos, y si tú nos visitas acá ahorita, tú has notado que hay muchas personas que están tomando notas. Debemos tomar notas, porque mi intención acá no es que tú creas todo lo que estoy hablando.
tú tienes que conferir a las Escrituras. Amén. Pero si yo que estoy hablando no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con el contexto, pues la basura que estoy hablando. Sin embargo, si lo que estoy hablando es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y no mi opinión sobre la situación. Y tenemos que seguir al Jesucristo de la Biblia. Amén. En esta época, vamos a Lucas capítulo 9. Nosotros estamos estudiando juntos el Evangelio de Lucas y hoy vamos a ver la segunda parte de Lucas capítulo 9. En esta época que Jesús estaba acá en la tierra en su ministerio, Jesús como Mesías no era exactamente el Mesías que los judíos esperaban que viniera. Los judíos esperaban un Mesías que fuera el Redentor de Israel, que quería restablecer la gloria, el poder militar de David, de Salomón, de todas las cosas que pasaron en el pasado. Pero Jesús fue un Mesías distinto, un Mesías pobre, un Mesías que sufrió, un Mesías que fue rechazado. Ese es el Jesucristo de la Biblia. Me quedo pensando, si Jesús estuviera caminando por las calles de Lima actualmente, ¿Él iba a frecuentar una iglesia llena de oro en las paredes ahí? Es el mensaje que Jesús estaba predicando. Él iba a frecuentar una iglesia que las personas estaban así orando y hablando que están llenas del Espíritu. Tenemos que conocer el Jesucristo de la Biblia. El Mesías, no que el Mesías que imaginamos o que los judíos imaginaban, pero el Mesías de verdad. Amén. Que nos llama a cambiar, que no es tolerante al pecado, que nos da gracia, pero que nos llama a tener convicciones sobre una vida de discípulo de verdad. Amén. Amén. El título de la prédica es: Conozca a Dios verdaderamente. Amén. Conozca a Dios verdaderamente. Nuestro primer punto es el verdadero Jesucristo. Amén. El verdadero Jesucristo. Estamos entrando en una parte de Lucas capítulo 9 muy chévere, que es la famosa confesión de Pedro. Que Pedro dice: Jesús, tú eres Mesías, pero vamos a escudriñar juntos, examinar la Escritura juntos. ¿Amén? Lucas capítulo 9, versículo 18. Nuestro primer punto, el verdadero Jesucristo. Versículo 18 dice: un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que es Juan Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Respondieron: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Él les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes, los sacerdotes, los maestros de la ley, y es necesario que lo maten y que se resucite al tercer día. Wow, es una escritura que probablemente Jesús inicialmente acá, Jesús estaba orando. Y todas las veces que tú vas a escudriñar la Biblia, que Jesús está orando, esté preparado que algo increíble va a pasar. Porque Jesús estaba orando con sus discípulos ahí. Y Jesús se acerca a sus discípulos, imagínate, después de orar, y pregunta: ¿quién la gente dice que soy yo? Y sus discípulos, solo para que tengamos una idea, ¿quién eran los discípulos? A veces tenemos en la mente a los 12 apóstoles. Sí, pero como vimos ahí en Lucas capítulo 8, el capítulo anterior, no eran solo los 12 apóstoles, tenían muchas mujeres que estaban siguiendo a Jesús, muchas personas que no eran apóstoles, pero que también estaban siguiendo. Jesús está hablando para este grupo de personas. ¿Quién la gente dice que soy yo? Jesús preguntando. La primera persona que ellos dicen es: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que reencarnó. Porque Juan el Bautista en esta época ya tenía sido muerto por Herodes, decapitado. ¿Y por qué dijeron que era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el último profeta que ellos tuvieron ahí con ellos, que fue el más grande, nacido de mujer, pero que era el menor dentro del reino de Dios. Estaban como Jesús, de alguna manera, tú eres de Dios. O algunos dicen que también que tú eres como Elías. ¿Quién Elías? Un profeta que en el pasado ha hecho caer fuego del cielo. ¿Cuál es el mensaje acá que Lucas, por medio de su evangelio, nos está hablando? La gente tenía una idea que Jesús era de Dios.
¿Sabe cuando tú te acercas a alguien y como, hay algo especial en ese grupo? Ellos sintieron eso con Jesús. Jesús, de alguna manera, tú eres de Dios. Pero Jesús a sus discípulos pregunta, ok, eso la gente contesta. Pero, ¿quién ustedes dicen que soy yo? No la gente. ¿Quién ustedes, mis discípulos? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? ¿Y quién se levanta para hablar ahí? Pedro. Y Pedro dice algo muy importante. Versículo 20. El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Y eso nunca tenía sido dicho por nadie hasta ese momento. Imagino que fue una situación que todos estaban así. Miraron para Pedro. ¿Él dijo eso? Sí, él dijo eso. Y Jesús confirma que sí. Dice, ok, no hablen eso para nadie. Y me quedo pensando, ¿por qué Jesús pidió para que sus discípulos no hablaran para nadie? La respuesta es simple porque está luego después. Jesús les explica qué tipo de Mesías Él iba a ser. Probablemente sus discípulos no tenían comprendido completamente también hasta ese punto. Que Jesús iba a ser un Mesías no glorioso, no un Mesías poderoso lleno de poder militar o riquezas, sino un Mesías que iba a ser rechazado. Un Mesías que iba a ser perseguido. Un Mesías que iba a ser por las personas religiosas de la época muerto por nuestros pecados. Este era el tipo de Mesías que Jesús estaba hablando. ¿Quién es Jesús hoy día? ¿Cuál es la idea que la gente en la calle... Hermanos, acá, ¿quién en la calle dice que es Jesucristo? ¿Quién las personas dicen que es Jesucristo? Muchas veces la imagen que viene a tu mente, que viene en mi mente, no sé, viendo tantos cuadros o pinturas o cosas así, es una persona con cabellos largos, ojos claros, así un corderito, un campo de flores, paz, amor. Eso no es Jesucristo. Este Jesucristo Disney no existe. Este Jesucristo que nos llama a la gente a cambiar no existe. Vamos teniendo. De la misma manera que ellos estaban como, ¿cómo así el Mesías no va a hacer toda esta gloria física? Muchas veces cuando vemos Jesucristo de la Biblia predicado de verdad, es como, no puede ser. Por Jesucristo predicar arrepentimiento, pureza, dignidad, compromiso con Dios. ¿Qué pasó con él? Fue muerto, fue rechazado. ¿Por quién? Las personas que no creían en Dios. También, pero principalmente por las personas que creían en Dios, pero que no tenían esta idea del Mesías en sus mentes. ¿Qué crees que iba a pasar con un seguidor de Jesucristo en esta época? Que iba a predicar arrepentimiento, las personas cambiar para Dios, rechazo y persecución también. ¿Qué tú imaginas que va a pasar con un verdadero discípulo de Jesús hoy día si tú tienes las mismas convicciones que él? Rechazo, persecución. Quizás tú no vas a ser muerto, pero quizás tu reputación va a ser muerta. Y la gente va a decir sobre ti. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. Vamos teniendo. Muy buen hermano. 2 Timoteo capítulo 4. ¿Estamos ahí? 2 Timoteo capítulo 4, vamos a leer acá juntos, versículo 1. Dice, es una carta de Pablo hacia Timoteo, un chico que Pablo estaba entrenando para hacer grandes cosas para Dios. Versículo 1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy ese solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige y reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados a sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Acá muy claramente está hablando lo que iba a pasar. Ya estaba pasando en esta época de Pablo con Timoteo. Y aún más acá hoy día. Tú tienes las novelerías que tú quieres escuchar sobre qué tal Jesucristo. El Jesucristo que dice,
no necesita compromiso. Compromiso. Crea solamente en Dios y tú estás bien. ¿Cambiar? No, nada. Todos pecamos. Sí es cierto que todos pecamos, pero eso no es una excusa para no cambiar para Dios. Vamos, Daniel. Tú tienes el evangelio que tú quieras. Tú tienes el evangelio, una iglesia que va a predicar. No, sea un chico bacán. Sea una chica bacán. Que va a la iglesia, calienta su asiento, canta las canciones cuando te da ganas, tiene su carrera, gana mucha plata y piensa en Dios de vez en cuando. Sea un chico bacán. Tú vas a encontrar ese tipo de iglesia. Quizás sea mejor ese tipo de iglesia porque no demanda compromiso. Yo quiero una iglesia así. Tú vas a encontrar ese tipo de iglesia. Las novererías que uno quiere escuchar. Hay ese tipo de iglesia. Tú vas a escuchar otro tipo de evangelio. El evangelio de la prosperidad. Porque si Dios es el rey y soy hijo de Dios, entonces soy el hijo del rey, que él es príncipe. Entonces tengo que tener una BMW en mí y una Mercedes en mi garaje. El evangelio que Dios va a bendecirte. Y si tú no tienes plata, tú no estás con Dios. Tú vas a encontrar cualquier evangelio que tú quieras. Las novenerías que quieran oír. ¿Quién es el Jesucristo que tú conoces? O mejor, ¿cuál es el Jesucristo que tú quieres seguir? Vamos, Daniel. Esa es la pregunta, hermanos, que tenemos que preguntar a nosotros. No, Danilo, pero yo creo en Dios. Eso es suficiente. Ok, vamos a Santiago capítulo 2. Vamos, Daniel. Santiago capítulo 2. ¿Está conmigo, hermanos? Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos, esas no son mis palabras. Estamos leyendo la Biblia. Y creo que no es solo mi Biblia que está hablando de esto, creo que la tuya también. ¿No? Cuando escuchamos mensajes así, tú tienes dos opciones. O te quedas animado, como, ok, quiero cambiar para Dios, eso es cierto. O tú te quedas enojado conmigo. Eso que hicieron con los mensajeros también. Jesús estaba predicando lo que Dios había comandado a él predicar. Yo estoy predicando lo que está en tu Biblia también. Y mi oración es que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones para poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Pero acá en Santiago capítulo 2, dice en versículo 14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo a esta fe? Aún está ridicularizando este pensamiento. ¿Acaso puede salvarlo a esta fe sin obras? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, solo con palabras. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencer que la fe sin obras es estéril? Mira el tratamiento que Santiago está hablando aquí. Yo no tengo que enfatizar más, ya está bien enfatizado. Si uno dice, no, pero yo creo en Dios, yo soy creyente. Satanás es creyente también. Quizás más que tú. Porque él ve eso. Quizás más que yo. Porque ve todo eso. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es Jesucristo que tú estás siguiendo? Las personas que son creyentes y no tienen en su día a día practicar la palabra de Dios son los más hipócritas. Es cierto. Esa era mi vida antes de ser discípulo. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Un spoiler. Versículo 1. ¿Está conmigo? Versículo 1 dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tanto que se atropellaban unas a las otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero, ¿a quién? Jesús está hablando con sus discípulos ahora. Recuerda, no son los 12, hay muchos que son discípulos de Jesús ahí, ya. Cuídense de la levadura de los fariseos. O sea,
de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado en la puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, hablando con sus discípulos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Hipocresía. Jesús está hablando ahí con sus discípulos, está hablando, chicos, por favor, por el amor de Dios, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los que deberían, los líderes religiosos de esta época, de los judíos. No significa que todos los fariseos eran hipócritas, pero este grupo de personas la mayoría de ellos estaban tan hipócritas que ganó como eso sinónimo, un fariseo. Hoy día eso se aplica también a fariseo, significa alguien que dice cosas que no las practica. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y luego después que habla de hipocresía, habla de que las cosas que ustedes están hablando, están susurrando, las cosas, imagino que actualmente sería las cosas, las aplicaciones que ves en tu teléfono, las páginas en anonimato que tú utilizas, todo eso será proclamado desde las azoteas. Las cosas que tú piensas, todo será expuesto. Y que la gente religiosa que dice creer, pero que no hace nada para poner en práctica, más tiene por dentro. Exponer las cosas que están ahí. ¿Qué significa eso? Quiero dejar así, oscuro. Tengo miedo de la luz. Rechazo la luz por miedo, no de Dios, porque Dios ya lo sabe todo, pero de que las personas van a pensar de mí. Y cuando vemos un grupo de personas que habla directamente, o de personas que están cantando con toda la cosa, sí me gusta estar aquí en un grupo de personas así, y eso tiene un costo. Vivir de verdad la vida de un discípulo de Jesús. Y es el costo que todos nosotros tenemos que vivir también, como discípulos verdaderos de Jesucristo de la Biblia. Amén. Por predicar todo eso, ¿qué pasó con Jesús? Fue odiado. Fue rechazado. ¿Por qué? Porque el mundo odia tener compromiso. ¿Te gusta asumir un compromiso? ¿Te gusta hablar para alguien? Ok, encuéntrame mañana a las 4 en tal lugar. La hora peruana es 4:30. La hora brasileña es 4:50 tal vez. No importa la hora. Generalmente odiamos compromiso. Hoy día, infelizmente, palabras valen basura. Lo que uno dice, ¿por qué voy a creer en eso? Con discípulos no puede ser así. Y por Jesús llamar a las personas a cambiar, Jesús fue rechazado. Vamos a ver el verdadero discípulo que Jesús define como seguidor de él. Vamos a ver a Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Están conmigo, hermanos? Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, detalle, no es para un grupo de personas, si alguien, si tú, si yo, si la persona que está pasando por la calle en Bolívar ahorita, si alguien quiere ser un discípulo, eso es general, no para la persona que está predicando, que está cantando, que está, no, si alguien quiere ser mi discípulo, Jesús está hablando, ok, queremos ser discípulos, ¿qué Jesús va a hablar? Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, Jesús hablando, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos, los que aquí presentes, no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios.
Acá Jesús, hermanos, está con sus propias palabras, no son mis palabras, son palabras de Jesús, definiendo qué significa ser un discípulo. Un discípulo es alguien que se niega a sí mismo. Un discípulo que es alguien que todo momento tiene ganas de dar todo corazón para Dios. No. Es un discípulo que cuando no tiene ganas, se niega a sí mismo para hacer lo que es correcto. Es un discípulo que espera tener voluntad para tener chéveres tiempos con Dios. No espera tener voluntad para hacer eso. Es alguien que se niega a sí mismo porque sabe que necesita un tiempo con Dios. Amén. En la mañana, para orar y leer de la Biblia. Jesús habla también que tome diariamente su cruz. Cruz hoy día significa ¿qué? Como un collar, ¿no? Estoy llevando mi cruz, Jesús. No es eso que Jesús está hablando. Llevar su cruz significa estar dispuesto a morir. Cruz simboliza muerte, sufrimiento. Jesús está hablando, chicos, ellos estaban ahí en ese momento, Imperio Romano, que utilizaba mucha cruz para torturar personas, exponer personas. Si alguien quiere seguirme, lleve su cruz. Tú tienes que estar dispuesto a morir por mí. Y de una escala de no quiero nada con Dios, 0 a 20, estoy dispuesto a morir. Jesús quería eso de la gente. Compromiso. Compromiso total. Jesús no estaba negociando así. Mira, necesito algunos seguidores en mi Instagram. ¿Qué pueden hacer por mí? Jesús no está negociando. Mira, estas son las condiciones para ser un discípulo. Le toca a ti elegir si tú quieres salvar a ti mismo o si tú quieres perderte a ti mismo. Además, si tú tienes vergüenza de mí, Jesús hablando, yo voy a tener vergüenza de ti. Ese es el Jesucristo de la Biblia. No un Jesucristo Disney, paz, amor. Cuando vemos a Jesucristo así, predicado en la palabra de Dios, eso puede causar dos cosas en tu corazón. Una, rechazo. ¿Quién es el chico? Piensa que es. Ni habla español, exactamente. Y tú puedes estar juzgando. Amén. Eso pasó con Jesucristo. Ha sido un honor para mí pasar conmigo también. Pero ¿cuál es el tema? Tú puedes escuchar esas palabras y pensar, wow, alguien me invitó por estar aquí y realmente ha cambiado la vida de esa persona y yo quiero estar bien con Dios. Y tú puedes empezar a lidiar con esos temas de tu vida también. Amén. Y no tener miedo de la luz, sino amar la luz. Amén. Y querer lidiar con las cosas que te separan de Dios. Amén. Infelizmente, hermanos, hay tantas falsas doctrinas de quién es Jesucristo hoy día, predicadas por tantas iglesias, pero muchas veces nuestras propias falsas doctrinas, que tú pones en tu mente, que yo pongo en mi mente como, Jesús es así. Tenemos que ver que Jesús de la Biblia predica. Pero porque hay tantas falsas doctrinas, hay totalmente una inversión de valores. Totalmente una inversión de valores. No, un hermano en Brasil, llamado, no voy a hablar su nombre, ¿no? Pero cuando estaba estudiando, cuando él estaba estudiando la Biblia, estaba tomando decisiones radicales, estaba se acercando a Dios, y su madre, él habló para su madre, estoy muy animado porque estoy estudiando la Biblia, estoy me juntando con esos chicos en la universidad y estoy me ayudando a lidiar con varios pecados de mi corazón, de mi carácter. Y su madre, que se decía creyente, dijo, no creo que tú vas a dejar la iglesia que tú nació. A mí yo preferiría que tú fueras homosexual que se bautizara nuevamente. Cuando él me contó eso, yo no creí, como, no tiene sentido eso. Hay una versión totalmente de valores. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ella estaba pensando que era Jesucristo? Aún para mí mismo, cuando yo estaba estudiando la Biblia, yo nací en un ambiente que creía en Dios. Yo amo a mis padres con todo mi corazón y siempre creí, estaba bien con Dios. Al final, estaba todos los fines de semana a la iglesia, 2 veces. Pero vivía como un hipócrita, lleno de pecados escondidos, me creyendo un montón de cosas. Y no quiero hablar exactamente las cosas que yo estaba viviendo porque hay niños acá, pero yo estaba viviendo un montón de impureza. Y cuando hablé para mi padre, estoy muy animado de que estoy estudiando la Biblia y quiero ser discípulo y estoy tomando decisiones radicales y voy a bautizarme. Cuando yo hablaba para mi padre que iba a ir a una fiesta en la universidad,
nunca me rechazó, nunca me habló nada. Pero en este momento que hablé que iba a tomar decisiones por Dios, me amenazó de parar de apoyarme. Ni necesitas regresar a la casa, me dijo. ¿Cuál es Jesucristo que tú tienes en tu mente? Una inversión total de valores. Si tú tomas un carro 2 horas para llegar a tu trabajo, amén. Eso es parte, no Lima, 2 horas. Pero si tú tomas 1 hora para llegar al servicio, no, tú eres muy radical. ¿Qué es más importante? Estamos dispuestos a sacrificar 2-3 horas para llegar al servicio, para parte de la vida. Y sí lo es. Pero cuando es 1 hora para llegar a un servicio es demasiado. Una inversión total de valores. Si tú tienes que cambiar de ciudad porque tú tienes un empleo que están te ofreciendo, no sé, 3,000 soles para trabajar allá como practicante. ¡Wow! Hijo, por favor, vaya, quizás tú tienes que alquilar un cuartito. No, sacrificar a la familia, pero eso hace parte, eso es parte. Estoy muy feliz por ti. Pero si tú haces eso por Dios, tú eres alguien que no ama a tu familia. Una inversión total de valores. Si tú ganas un empleo para ganar 3,000, no sé, dólares mensual en Argentina, tu familia, mi hijo ingeniero está yendo para Argentina para ganar plata, ¿no? Mi hijo, estoy hablando de él, mi orgullo. Si tú haces eso por Dios, tú eres loco. ¿Sí o no? Vamos, Daniel. Madre, gané una beca para estudiar en Canadá y voy a estar ahí 6 meses. Soy hijo, estoy tan animada por ti. Si tú pides para pasar un fin de semana en una conferencia, tú no amas tu familia, eso es muy peligroso. Una inversión total de valores. Vamos, Daniel. ¿Quién es el Jesucristo que tú conoces? Tenemos que seguir a Jesucristo, hermanos, de la Biblia. Amén. Vamos, bro. Mi oración, de verdad, es como, yo no soy mejor que nadie acá. Yo estoy 200% seguro de eso. Pero yo tomé decisiones radicales en mi vida. De abrir que estaba todo ahí dentro, sacar toda mi hipocresía y llamar hermanos para ver que estaba en mi corazón, para ayudarme. Y seguir a Jesucristo de la Biblia. Y ese es mi desafío para ti también. Y no seguir un Jesucristo Disney. O un Jesucristo quizás de tu familia, o de tu abuela, o de tu propia mente, sino el Jesucristo de la Biblia. Amén. Nuestro segundo punto. Escucha a Dios y nunca a tu corazón. Ustedes, no sé si han escuchado, hay una canción en inglés que va más o menos así. Listen to your heart when it's calling for you. ¿Alguien más conoce aquí? No sé. ¿Qué dice esa canción? Escucha tu corazón cuando llama a ti. Escuchar tu corazón es la peor cosa que tú puedes hacer en tu vida. Y aún Google concuerda con eso. Vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Escucha a Dios y nunca a tu corazón. Lucas capítulo 17. Disculpe, Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Vamos, Daniel. Muy bueno. Hay mucho Lucas en la cabeza, ¿no? Vamos, hermano. Jeremías capítulo 17, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice, así dice el Señor. Ok, no son palabras humanas. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Podríamos parar ahí, ¿no? Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor. Vemos la oposición, ¿no? Confía en el hombre, confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso que ¿qué? Como el corazón. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ahí bien claramente está hablando, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito la persona que confía en Dios. La cosa más engañosa posible es que mi corazón es tu corazón. No, escucha tu corazón. No, tengo que tomar una decisión. No, ¿qué tu corazón te dice para hacer? Probablemente hazlo lo opuesto que tu corazón está pidiendo para hablar. No escucha tu corazón. Y vamos a ver el segundo tema ahí en Lucas capítulo 9. Vamos, Daniel, muy buenas. Ahora sí, Lucas. Vamos, hermano. Lucas 9, versículo 28. ¿Estamos ahí? Lucas 9, 28. Unos 8 días después, ¿después de qué? De todo eso, que Pedro tenía hablado, Jesús te dijo Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Vemos una vez más Jesús enfocando en pocos para entrenarlos, para que pudiera multiplicarse a sí mismo en ellos y poder predicar en otros lugares también. Pero Jesús estaba ahora con todos sus discípulos. ¿Quién estaba ahí? Pedro, Jacobo y Juan. Ok. Y aquí estaban, subió a una montaña para orar. Entonces, algo muy chévere va a pasar. 29. Mientras oraba, su rostro, quiero que imaginen esta escena, hermanos. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. No sé si han visto Crepúsculo alguna vez. No tiene nada que ver con eso. Pero Jesús estaba ahí todo brilloso y su ropa Super Saiyajin. No sé cómo estaba la imagen exactamente, pero Jesús estaba en gloria y su rostro estaba brillando y su ropa también. Y aparecieron dos personajes. ¿Quién? Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso, ellos también, y hablaban de la partida de Jesús. En la palabra partida, hay una letrita en tu Biblia probablemente, que dice éxodo. Estaba hablando del éxodo de Jesucristo acá en la tierra. Estaba hablando del plan de Dios, estaba hablando de la partida, estaba hablando del éxodo de Jesucristo acá, y que estaba por llevar a cabo en Jerusalén. 32. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Siempre estaban con mucho sueño los discípulos, ¿no? Pero cuando se despabilaron, difícil para mí esa palabra, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber qué estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Imagino que muy fuerte esta voz. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Esa es la famosa transfiguración. Jesús llama a sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y fueron a un monte para orar. Y hay muchas referencias desde el Antiguo Testamento, porque Moisés iba a donde para orar, a un monte, y aquí tenía allá una nube que representaba la presencia de Dios. ¿Y quién estaba en esa situación? Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley de Dios, Elías, que representa a los profetas. Hay mucho significado acá, pero lo que más quiero enfocarnos, que la voz, Dios había hablado, no fue exactamente un mensaje para Jesucristo, sino
para sus discípulos. Y la voz dice, ese es mi hijo amado, mi escogido. ¿Solo creo en él? Solo, no sé, admírenlo, canten para él y lloren. Escúchenlo. Este es mi hijo amado. Solo una cosa. Escúchalo. Pero escúchalo. No escucha tu corazón. Escúchalo. Algo que nosotros tenemos que comprender muy bien, hermanos. Cuando estamos conociendo a Jesucristo de verdad, tenemos que permitir que la palabra de Dios hable más fuerte que nuestros sentimientos. Amén. Y tú no tienes que escuchar tu corazón. Ese es el peor engaño que tú puedes hacer. Pero yo siento que, todo que va a venir yo siento que quizás no sea bueno. De hecho, no importa qué tú sientes. Escúchalo. Y hay dos temas, hermanos, para terminar acá. Quiero que estemos muy llenos de convicción que tenemos que escuchar más la palabra de Dios que nuestras propias opiniones. Amén. Primero tema, vamos a Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículo 22. ¿Estamos ahí? Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Es una buena pregunta, ¿no? Y Jesús contesta. Mira que Jesús contesta. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Es una escritura fuerte. Una vez más, no vemos Jesús Disney acá. Vemos un Jesús lleno de convicción y contestó la pregunta, Jesús, ¿son pocos los que van a ser salvos? La respuesta es sí. Muchos tratarán y no podrán. Esfuércense. Y es una metáfora para una puerta estrecha. Esfuércense para entrar por la puerta estrecha. La palabra esfuércense, el libro de Lucas fue escrito en griego en la época que Lucas escribió. La palabra esfuércense, que está traducido en español como esfuércense, en griego está la palabra exactamente agonizoma. ¿Dónde sacamos la palabra agonizar? Jesús está hablando, da su mejor, haz lo posible, lucha con todas tus fuerzas para entrar por la puerta estrecha. Nuestra vida de discípulo, hermanos, debe ser una vida de esfuerzo. No es que casualmente, estoy en el cielo. No funciona así. Ese es Jesús Disney. Una vez más, Jesús está hablando, esfuérzate. Algo que necesitamos comprender más de la palabra de Dios y no seguir nuestros corazones, hermanos, es comprender que tenemos que dar todo nuestro corazón para las cosas que hacemos por Dios. Y no pensar, ¿qué es el mínimo que puedo hacer para estar bien con Dios? ¿Qué es el mínimo? Esta persona no está pensando que Jesús ha hecho. Jesús ha hecho el máximo por ti. Jesús murió por ti. Y tú estás pensando, ¿qué es el mínimo que tú puedes hacer para estar bien con Dios? Alguien que comprende la gracia de Dios piensa, ¿qué es el máximo que yo puedo hacer por Dios que ha muerto por mí? Eso es alguien que comprende la gracia de Dios y comprende la importancia de la gracia de Dios. Escucha más la palabra de Dios que tu propio corazón. Y el segundo y último tema que tenemos que escuchar más la Biblia que nuestro corazón está en Mateo 6:33.
Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Estamos ahí? Dice, Mateo 6, 33. Eso es Jesús hablando. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. 33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios, estar con discípulos, tiene que ser más importante que tu familia, más importante que tu escuela, más importante que tu trabajo. Eso significa buscar primeramente. Si para ti es normal perder un entresemanal, un servicio de domingo, tu charla bíblica o un devocional, tú no estás escuchando a Jesús. Vamos, hermano. No está. No es mi estándar. Es el estándar de la palabra de Dios. Ah, pero yo tengo trabajo. Cambia tu trabajo. Cambia tu trabajo. Habla con tu jefe. Tenemos que poner el reino de Dios en primer lugar. Si tú no tienes convicciones sobre eso, te pido para que crees en convicciones sobre eso. Si tú no quieres convicciones sobre eso, ahí es una otra situación. Ah, Daniel, es porque todo que va bien, ¿por qué? De justificar, ¿por qué tú no pones el reino de Dios en primer lugar? Es una excusa. Es una excusa para no decidir poner el reino de Dios en primer lugar. Escucha lo que la palabra de Dios dice. Escucha que Jesús dice más que tu corazón. Hay hermanos que no están aquí. Hay hermanas que no están aquí. Y que necesitan ayuda. Y no su juzgamiento. Necesitan ayuda para comprender ese principio. Para poner en práctica. Y seguir siguiendo a Jesucristo. Para esforzarse por entrar en la puerta estrecha. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda comprender ese principio, hermanos. De conocer a Jesucristo de la Biblia. Conocer a Dios de verdad. Y escuchar no tu corazón o que la gente dice, sino que Jesús mismo dice. Y si algo está mal, amén, arreglar. Si tú estás vivo es porque tú tienes tiempo. Amén. Y tú no quieres abusar de la gracia de Dios. No recomiendo. No. Si tú estás aquí es porque Dios tiene esperanza por ti. Y no tiene nada que ver conmigo. Quiero poder ayudarte si puedo, pero son tus decisiones. Escucha más a Dios do que tu corazón. Este mi hijo amado, el escogido. Escúchenlo. Alguien que me anima muchísimo cuando pienso eso es nuestra querida hermana Liliana. ¿Por qué? No, muchas personas de acá me animan con todo eso, pero cuando escuché que Lili toma a veces carros de 2, 3 horas, junto a Luis también, ¿no? Para llegar a devocionales o cosas así, es como, wow, es alguien que tiene convicciones sobre el reino de Dios. ¿Y quién se beneficia de eso? Ella y las personas que ella puede ayudar. Ella levanta a veces antes de 5 de la mañana por su trabajo para tener sus tiempos con Dios. Y a veces damos excusas. ¿Cómo? No hay excusas, hermanos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a poner en práctica este principio de semana, hermanos. Y no solo la semana, todo este año. Y para Dios sea la gloria. Amén.